Qué bueno que venimos a este lugar, porque hacía falta empezar a bajar toda la comida que ya llevamos. Camaradas míos, sean bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, cómo no, y seguimos le haciendo honor al estado grande del país, a Chihuahua, porque vamos a comer en grande, atascado, lo más grande que podamos encontrar aquí en la capital, desde chamorros hasta, bueno, ¿para qué les cuento? Vamos a empezar a comer. El calor nos está tratando de maravilla y nosotros estamos gozándolo y aprovechando con una buena cheve, una carta blanca, y qué mejor que compartir la cheve que con estas dos monstruosidades. Si de cosas grandes se habla, estos chamorros son los buenos, llenos de sabor por mérito propio, que van a la perfección acompañados de un costillar gigante y una chela. Lo interesante acá es que estamos en un patio de comida, un lugar bastante reconocible aquí en Chihuahua capital, que es La Cerve. Esto es clásico. Si tú vienes a comer aquí, agarras tu mesa con el mero solazo, tienes que pedirte tu cheve y tu chamorro, ya sea que lo pidas bañado o así como lo pedimos nosotros al natural, porque vamos a agarrar primero la tortilla y después la salsa. Pero ¿a poco no luce gigante y luce increíble? La mordida más perfecta que le pude dar justo en el centro. Por aquí se puede ver la cocción perfecta del chamorro, que de hecho nos comentaron pasa 3 horas en la misma manteca del puerco haciéndose, agarrando color. Aparte decidimos ponerle la salsita de chipotle para que combinara mejor. Así es como nos dijeron que se tiene que hacer arriba, bien arriba del chamorro. Y ya que tenemos eso, le podemos seguir entrando. Oigan, y no crean que a mí me gusta tomar, la verdad es que solo estoy siguiendo la tradición. Si uno viene aquí a La Cerve con su respectiva caguama y su chamorro, es que aparte con estos, digo, el clima todavía está aguantable, estamos a 32 grados hoy. Me contaron que la semana pasada hacía 40 y ahora sí se me está haciendo la sed de la mala. Pero bueno, para eso estamos aquí, para quitárnosla y también el hambre. Y sí, yo sé que el chamorro aquí anda bueno, pero es que si nos están presentando también esta locura, estas costillitas que en vez de 3 horas pasan 2 en la misma grasa, pues también vamos a decirles que sí. Aunque sea un taquito, vamos a agarrarla esta así con la mano, despedazarla, mirarla un poquito y huesear. Oigan, dígale al señor Ye, el editor del canal, que nos ponga por acá un contador de cuántos kilos vamos a comer hoy de cosas, porque el chamorro, si ando tanteándole como 700, 800 con el hueso, este ha de ser otro medio kilo de entrada y todo lo que nos falta. Vamos a terminárnoslo y vemos qué es lo que sigue. Y dentro del mismo complejo, después de echarse su chamorro, lo que pueden hacer es venir aquí a la cantina La Escondida, donde tienen esta hermosura que es un sotol, el alcohol típico y orgullosamente hecho aquí en Chihuahua. De hecho tiene denominación de origen, se puede hacer en Chihuahua, se puede hacer en Durango y algunos estados del sur de Estados Unidos, pero el bueno es el de aquí. Y este especialmente, que tiene una víbora de cascabel adentro, lleva ahí marinándose unos 8 añitos y por aquí lo vamos a probar, porque el sotol es mero orgullo chihuahuense. ¡Oh! Está bueno, está fuerte. No sé si tenga que ver la serpiente o el sotol como tal, pero de que está rico, está rico. Nos acaban de decir que ese se tiene que saborear. Se pone un poquito abajo de la lengua, se empieza a paladear y de poquito en poquito para no terminar como la serpiente. Así que vamos a terminarnos nuestro caballito, porque seguro vamos a seguir comiendo. Después de la comida tan grande que nos echamos, faltaba menos. Vamos a aprovechar este sol que estamos a 34 grados ahorita. Creo que no hay nada mejor que una buena cheve y un buen clamato. Para contrarrestar lo recio del clima chihuahuense, no hay mejor elixir que un daivazo. Cóctel preparado con clamato, camarón, daiva salsa y carne seca hecha por el mismísimo señor Juan David.
Orgullosos de tener un récord Guinness y aquí está la muestra. Se me está haciendo agua en la boca, amigo. Creo que no se compara con lo que vamos a sentir cuando lo estemos tomando. Un poquito de todo y hasta cerveza nos dieron ahí hasta el final para que esté todo bien servido. Pues de una vez, porque si no se calienta. Mire que, véngase para acá. Porque yo ya lo había visto. Lo había visto en internet y en la serie que salió. Y cuando lo vi se me hizo agua la boca, pero es que probarlo aquí es otra experiencia. La verdad es que creo que merece 100% el honor que ya tiene por ahí atrás. Y más que el honor que tiene en papel, es como toda la representación de la gente que viene y compra. Muchísimas gracias por eso, porque la verdad es que es una chulada. ¿Cómo podría describírselo a las personas que se lo están saboreando aquí en la cámara? Mi eslogan es: el sabor que siempre soñaste existe y es para ti. Que ya hasta lo tengo tatuado. Y pues siento que por esa razón nadie va a poder igualar este sabor. La verdad es que es toda una chulada y le agradecemos, señor Juan, que nos haya preparado personalmente este daivazo. Y yo creo que nos vamos a salir a la banquetita para aprovechar el sol, porque también se antoja estar por allá. Dale pues, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ahí andamos. Qué bueno que venimos a este lugar, porque hacía falta empezar a bajar toda la comida que ya llevamos. Y eso que no es ni el mediodía. Nos acaba de decir que tiene 30 y tantas sucursales ya fuera de Chihuahua. Qué orgullo que un negocio de este estilo esté dominando al planeta completo. Nada más le falta uno en la Ciudad de México, que esperemos se haga pronto, porque la verdad es que están bien buenos. Y obviamente, como estamos en un canal de comida, hay que aprovechar y sacamos lo que está por aquí. Miren, la carne seca. Carne seca que ya tiene aquí unos 10, 12 minutos, y si le mordemos, sí que es dura. Ya casi se me acaba mi daivazo, un poquito fuerte con eso de la cerveza, pero con mucho sabor por el clamato, la daiva salsa y todo lo que lleva. Pero también nos dieron esto hoy, a ver si puedo y no me ensucio, que son las daiva papas, unos rielitos, pepino, papa frita, daiva salsa. Así estamos gozándola con todo el sol en nuestra cara. Vamos a esperar a que se baje un poquito el sol y después nos vamos a seguir comiendo. Pero si estamos comiendo atascado, este es el elote en vaso clásico. Este no es lo que vamos a comer, sino el monumental. Haciéndole honor a su nombre, el monumental lleva fideo instantáneo, elote, botana, más elote, crema, queso menonita, queso amarillo y para coronar, como si hiciera falta, su mazorca con chilito, pero del que pica. Esto, entre lo feo, está hermoso. Feo de aspecto nada más, porque todo se empieza a combinar, pero directamente hermoso en mis intestinos, en mi corazón, porque es una combinación de todo lo que me gusta. Hable ya lo que no les había mencionado, el chile del que pica, por aquí pintadito. Vamos a sentarle duro también acá, que esta también podría ser solo un antojito, aparte de todo el elote monumental que ya tenemos. Oigan, dejando de lado todo el menjurje que se le pone al elote monumental, el maíz como tal está bien bueno. No sé si le tengan una preparación específica, o el caldito, el reposo, todo lo que se le haga al tratamiento, tiene algo secreto, por así decirlo, pero es que tiene muy buen sabor. En elote en vaso, en trole, en esquite, como ustedes lo conozcan, aunque no tenga todo esto, sabe demasiado bien. Hasta en la mazorca, como yo me lo estoy comiendo. Y no nos olvidemos de lo que está en medio de todo, donde se puso el caldito del esquite, del elote en vaso. Nace la sopa marucha en el fideo instantáneo, que por aquí ya está totalmente cocido. Obviamente va a agarrar otro sabor, porque no solo es agua y tiene toda la esencia del maíz, así que hay que entrarle también. Esta mordida es de esas combinaciones que sabes que a lo mejor no le pueden gustar a muchas personas, pero mientras vas conociendo a la gente, te vas dando cuenta que a todo mundo le gustan este tipo de combinaciones. Pero entre más me la voy comiendo, más digo, ok, entiendo perfectamente por qué son tan populares, y la neta es que tienen lo suyo 100%. Las cosas atascadas que nos estamos echando abren el apetito, sí, pero también abren las ganas de echar una tecatita, un sotol. Venimos, de hecho, a este lugar que es reconocido de los bares más antiguos de toda la ciudad de Chihuahua. Así que vamos a entrar, sentarnos, degustar un poquito, armar panza para lo que se viene, que lo que se viene también está pesado.
Miren nada más. Pues ahora sí que me agarraron en curva con la ensalada, pero me la juego, arre pues. Bueno, es que anteriormente era muy tradicional que en las cantinas, al final, ya cuando la gente se iba a retirar, que pagaba una cuenta sustanciosa, le pedían al cantinero la ronda de la casa. Ok. Y entonces aquí la ronda de la casa era un trozo de madera, más o menos de esta figura. El problema fue que se perdió. Pues a alguien le ha de haber gustado mucho. Alguien se la ha llevado puesta. Exacto, sí, sí. Entonces optamos por hacer una ensalada y ahora es la ensalada de la casa. Y de paso se la comen. Así es, así como usted en este momento. Pues mire, si eso data la tradición, pues creo que no debemos de romper la tradición, ¿no? la tradición, por favor. Aunque sea un cachito. Adelante. Mire, este cachito. Ok, a ver, ahí va. Se le está haciendo agua a la boca. ¿Qué les puedo decir, amigos? Aquí No decir otra cosa. lugar donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, si esa es la tradición, hay que darle duro y macizo. Ay, chiquillo. Ay, y combina perfecto con la cervecita. Vámonos. Antes de verte, a la dos yo prometeré. Esto que ven aquí en mis manos es la nieve Coldi, la clásica, las que todos conocen en Chihuahua y están igual de grandes como el estado. Esta es de piñón y este cono de por acá es de pay de limón. Ahora sí, con su permiso, porque esto se va a derretir, pero queríamos mostrárselos porque son una parte vital si vienen a comer aquí a Chihuahua. Vámonos, que todavía hay más comida. Medio como que le estoy sufriendo porque son muchas cosas en el día y es de lo atascado en Chihuahua, pero el puesto que está detrás de mí, la verdad es que me emociona bastante. Tiene una fruta que es de mis favoritas, así que pues vamos a agarrar camino. Si de comidas grandes y exageradas se tratan, es más, déjenme, me quito el gorro porque esto se merece. Me peino y les digo que vamos a comer una hermosa aguacatosa. ¿Qué es mejor que una torta en pan de leña con lomo picadito, 2 carnes de hamburguesa, repollo y queso? Pues que a esto le embarres muchísimo aguacate, justo como estas joyas. Aquí en mis manos creo que se puede apreciar perfecto el tamaño. Sí puedo decir que es 3/4 de mi cabeza y algo que sí me gustaría destacar desde el principio es la suavidad y la apariencia del pan. Estoy demasiado emocionado porque todo en conjunto se me está haciendo agua a la boca. Tal vez se estén preguntando por qué antes de morderle la tortita ya tenía una mordida. Pues se nos acabó la pila, le decidí morder y le dije al señor X, oye, espera, déjame gozar esto para saber qué decir. Es que la verdad es que me está enamorando muchísimo y algo que no les había mencionado es que acá el pan también tiene un poquito de mantequilla, de grasa para que resbale junto con el jamón y todo lo demás. Esta combinación de la carne de hamburguesa con el lomo de cerdo no me la hubiera imaginado jamás, y que la misma grasa de la carne de hamburguesa de los 2 medallones van cayendo por abajo hasta que llegan y empapan a la carne del cerdo. Yo creo que también tenemos el beneficio de que el queso se empieza a derretir y todo se empieza a unificar y se hace esta masita homogénea, como siempre les digo. ¡Qué chulada! No les hemos puesto... Así pasa cuando sucede, pero nosotros disfrutamos y seguimos disfrutando. No sé si traigo un letrero aquí en la frente que dice soy chilango, pero las personas se me acercan, me dicen tú no eres de aquí, así que me recomiendan mucho cuando estamos comiendo. Una persona muy amable de los aletas Bip Bip, recuerdo el nombre, me dijo tienes que probar el chilito toreado con la mordida obviamente de la aguacatosa. Yo solo sigo las órdenes de los locales y extra le puse un poquito de salsa roja porque saben que yo con el picante sí me echo una pelea, así que hay que morder el chile y también la aguacatosa. ¡Qué Big Mac! Ni que 8 cuartos. Esa es la representación perfecta de una hamburguesa adaptada al estilo Chihuahua, como se debe de gozar en la noche. Ahora sí, yo los dejo, me la acabo, que todavía queda un poquito más que recorrer, porque esta, si hay que darle, baje. Un provechito.
Hoy fue uno de esos días en donde en serio estoy demasiado lleno. Desayunamos muy bien, nos embriagamos, cerveza, cantina y lo mejor de todo para cerrar el día como se debe, una gran torta con medio kilo de aguacate porque aquí sobra. Si tienes más recomendaciones de este estilo de comida, pónganlas por favor en la parte de los comentarios. A mis redes sociales, no importa si son de Chihuahua o de otro estado de la República, DF, Ciudad de México, también incluidos, por favor. No se olviden que es muy importante darle me gusta, compartir el video, activar la campanita, suscribirse y comentar en la parte de acá abajo qué fue lo que más se les antojó. Ahora sí, nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha. Y ahora sí aplica 100% un sal de uvas porque no sé cómo le voy a hacer. Dato adicional, la persona que nos preparó nuestra deliciosa guacatosa también se dedica a cantar, lo hace muy bien, ahí por si lo quieren checar. Les vamos a dejar el link del video por acá, a Irán Fallen, ahí para que se den un gustito, no solo a la vista, sino también al oído. Ya que